¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos aquí con los datos más relevantes de esta semana que se constriñeron a la reconstrucción, que ya se politizó y se metió al tema electoral, ¿verdad, Alberto? Así es, Luis. Pues amigos, comentarles que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en una sesión extraordinaria Fast Track, que pues también igual de esa manera se realizó en comisiones, los diputados aprobaron una reforma al presupuesto de egresos 2018 que le quita las atribuciones que se habían autoasignado los diputados Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero para autorizar, supervisar, vigilar y promover el destino de los recursos para la reconstrucción, derivado de una iniciativa del jefe de gobierno que envió hace una semana al órgano legislativo. Pues en comisiones y en el pleno del órgano legislativo se da esta contrarreforma en la que se le eliminan dichas atribuciones a los legisladores. Tenemos el debate que se dio en el pleno de la Asamblea Legislativa derivado de este tema, y pues también a este asunto se sube Mikel Arreola, pues quien, a pesar de que estamos en intercampañas, de que no se pueden hacer eventos más allá de lo privado, pues él ha andado muy activo subiéndose a los temas que mediáticamente son atractivos, como este de la reconstrucción. Y pues también hay otros personajes que se están apuntando para ser jefes de gobierno, Marco Rascón por el Partido Encuentro Social y Purificación Carpinteiro por el Partido Nueva Alianza. Son los temas que tenemos para este programa del 27 de febrero. Muy bien, pues vámonos a política. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en política y, como les comentaba Alberto Cuenca, pues esta semana que se vivió fue muy intensa porque se reavivó este debate de los famosos 8,000 millones de pesos de la reconstrucción que se pretendían quedar etiquetados por parte de la Asamblea Legislativa por 3 diputados en particular. Así se aprobó en diciembre del año pasado y pues hasta ahora se dieron cuenta que era algo que extralimitaba las funciones, la esfera de la Asamblea Legislativa, y se dio todo un debate en el que pues hasta se vio por primera vez una confrontación entre diputados del PRD y la jefatura de gobierno. Sí, pues al final de cuentas el jefe de gobierno es el que le enmienda la plana a la Asamblea Legislativa, después de que en el artículo 14, en los artículos 13 y 14 del presupuesto de egresos 2018, los legisladores que mencionábamos, Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero, se habían dado esta facultad pues de definir el destino. Autorizar y proponer. Eran 4 atribuciones, que era la de autorizar, supervisar, vigilar y proponer el destino de estos miles de millones de pesos para la reconstrucción. Fue una autofacultad que derivó en mucha polémica de parte de organizaciones no gubernamentales y pues de diputados de otros partidos como los de Morena, quienes acusaban que estas facultades no son del órgano legislativo, sino que le pertenecen al jefe de gobierno, pero que los legisladores lo estaban intentando utilizar con fines político-electorales para hacer asignaciones indebidas a las delegaciones, pues donde ellos son los caciques políticos, los mandamás. Al final de cuentas el jefe de gobierno envía la iniciativa de reforma, le quita esas 4 facultades a estos 3 legisladores en esta contrarreforma que al final les enmienda la plana. Se aprobó por unanimidad esta reforma al presupuesto de egresos 2018, sin embargo la discusión en el pleno del órgano legislativo no estuvo exenta de debate político, pues ahí más bien fue una discusión bizantina, le llamé yo en algún momento, porque más bien parecía que la discusión estaba en torno a quién era más bueno y quién era más malo de los legisladores y de las respectivas bancadas. Subió Leonel Luna a presentar una reserva, una adición al artículo 14, pues que es de destacar, porque ahí se determina que en la Comisión de Reconstrucción habrá un órgano interno de control que supervisará el destino de estos miles de millones de pesos
Y en este comité de fiscalización, en este órgano de control interno, habrá presencia de los damnificados, quienes podrán formar parte de la toma de decisiones para supervisar que el destino de los recursos se lleve a cabo sin un desvío político electoral. Pero Leonel Luna no perdió oportunidad de denostar a sus adversarios políticos, a los legisladores de Morena, a los que les dijo que orquestaron todo esto para generar una tormenta perfecta y los acusó de ignorantes. Vayamos a ver ese momento. Quiero decirles que ni siquiera se integraron formalmente a las comisiones desde el inicio de esta legislatura y tuvieron la posibilidad de reservar esos artículos en Comisiones Unidas y tuvieron la posibilidad de reservar esos artículos y dar el debate en el pleno de este órgano legislativo y no lo hicieron. Tuvieron tiempo de evitar su ¿Eso qué significa? Que armaron la trampa y la tormenta perfecta. Es cierto que buscaron cómo decirle a la ciudadanía que 3 diputados teníamos secuestrado el presupuesto. Yo lo que creo es que no conocen la ley orgánica de este órgano legislativo. Yo lo que creo es que no conocen el reglamento interior de este órgano legislativo. Yo lo que creo es que no conocen los procedimientos administrativos de la Ciudad de México. Yo lo que creo es que son unos ignorantes. Porque en primera instancia, el órgano legislativo no administra los recursos. Acabamos de ver a un Leonel Luna, como pocas veces, molesto y sobre todo con estas palabras como llamarlos ignorantes desde el Pleno, el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero pues subió también a tribuna César Cravioto, el coordinador de los diputados locales de Morena, pues porque tenían de alguna manera que defenderse de estas acusaciones que les estaba haciendo Leonel Luna, y pues dijo que era un momento de felicidad para la Ciudad de México, que se ponía un alto a la ignominia y a la intención de unos cuantos diputados que por sentir que tienen todo el poder podían imponer sus reglas y sus decisiones en materia de reconstrucción. Nada más porque podían, votarán en contra de su propia imposición. Hoy los intereses de unos cuantos serán doblegados por los intereses colectivos. Hoy la mentira se derrumba ante el activismo contundente de muchos actores. Hoy se demuestra que personajes públicos que se comprometen con la honestidad y con sus semejantes pueden más que el poder faccioso de políticas tradicionales. Hoy, la lucha de damnificados que de manera organizada siguen peleando por sus derechos, por fin obtendrá una victoria en este recinto. Hoy, la posición valiente de Mauricio Merino, Katia de Artigues, Fernando Tudela y Ricardo Becerra darán frutos. Hoy, la denuncia pública de cientos de columnistas, periodistas y activistas tendrán un logro. Hoy, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aceptar la acción de inconstitucionalidad que presentó Morena surtirá su efecto. Acabamos de escuchar a Cravioto muy contento con esto de la sonrisa de Morena, ¿no? La primera, una de las que ganan, de las pocas que ganan en la Asamblea, ¿no? Podría decirse. Sí, finalmente fue una victoria política para Morena el hecho de que se haya dado esta reforma que le quita dichas facultades a estos 3 legisladores. Y bueno, uno de los aludidos, Mauricio Toledo, subió a tribuna, pero no solo para denostar a Morena, sino a 2 diputados que en los días previos habían sido muy críticos sobre estas facultades autoasignadas
a estos 3 legisladores, sino que eran diputados que en su momento habían sido aliados del PRD y del PAN, habían sido aliados de Luna, de Toledo y de Romero, y que ahora en este tema de la reconstrucción marcaron su raya, dijeron: nosotros no somos comparsas de esos 3 legisladores. Nos referimos a la priista Dunia Ludlow y al PBMista Fernando Zárate, quienes en una conferencia de prensa acusaron muy fuerte a los 3 legisladores de haberse impuesto, de haber burlado al órgano legislativo y de querer manejar arbitrariamente el destino de más de 7,000 millones de pesos de la reconstrucción. Y así es como Mauricio Toledo se refiere a ellos en la tribuna del órgano legislativo. Se viene esta tribuna y en algunos casos algunos diputados y diputadas se fueron a una conferencia de prensa cuando esos diputados y diputadas votaron a favor del presupuesto y ni reservaron ni ningún artículo, pero eso sí, cuando ven una coyuntura que puede fortalecer votos a su partido político, son capaces de cambiar su discurso y cambiar su estrategia para poder reposicionarse lo que la comunidad y la sociedad han rechazado, la mentira. Y ojalá, y me da vergüenza, que hoy sean tan críticos con algunos diputados de esta Asamblea Legislativa y que sean tan críticos con el gobierno de la ciudad, cuando ojalá ese partido en 1985 dejó sola y tirada a la gente de esta capital. Por eso el día de hoy, diputadas y diputados, respeto a los que votaron en contra, pero los que no respeto, y cito al diputado Leonel Luna, es una vergüenza que cambien discurso, que cambien su estrategia cuando votaron a favor. Y es más, hasta un diputado subió a tribuna a defender y apoyar el presupuesto. Y por cierto, no está aquí el diputado. Pues de esta manera quedó definido este debate, un debate en un periodo extraordinario, en una asamblea que se tuvo que convocar de nuevo, pues para venir a ver este gran pleito, en el que yo destacaría un par de situaciones. La primera es, sí, esta, ¿cómo podríamos llamarlo? Esta falta de la Asamblea Legislativa al extralimitarse, pero la pregunta es, bueno, ¿y dónde estaba el consejero jurídico de la Ciudad de México que no observó ese presupuesto? ¿Dónde estuvo Morena, que también pues vio pasar esos dictámenes, o no vieron pasar la bola rápida en las comisiones, porque no participan, porque no están dentro de las comisiones y tampoco participan activamente en la Comisión de Gobierno? ¿Por qué no pudieron detener este desperfecto que lo que ha hecho es un atraso de 5 meses para los damnificados? Y la otra también es pues estos papeles oportunistas que estamos viviendo, como la diputada del PRI, Dunia Ludlow, o como el diputado del Verde, Fernando Zárate, que como dices, en el periodo justamente donde se aprobó este presupuesto tuvo un papel preponderante, ¿no? Y siempre haciendo este juego a favor, en algunos momentos cuando les conviene con la ciudadanía y en otros momentos con el poder. Pues bueno, ahí lo que cabe también comentar es la forma en la que se han llevado a cabo las prácticas parlamentarias en la Asamblea Legislativa. El presupuesto de egresos, este polémico presupuesto donde vienen estas facultades tan discutidas, se aprobó, primero se redactó y se conformó pues en un escritorio al que solo un grupo de diputados y asesores tuvo acceso. Uh-huh. Se presentó el dictamen de este presupuesto en diciembre, el 23 de diciembre en la mañana, y en la tarde ya se estaba aprobando en el Pleno. Realmente era muy complicado saber el contenido de un presupuesto que, pues bueno, por la importancia del mismo es muy grande, como para fijarse en ese momento en los detalles, previo a la Navidad, previo al Año Nuevo, previo a las fiestas de fin de año, que se aprobó pues de manera muy rápida, muy a la carrera. Y después, como tú dices, el gobierno de la ciudad no pudo observar o no quiso observar y regresarle al órgano legislativo
esta controvertida parte del artículo 13 y el artículo 14 del mismo. Fue hasta que alzaron la voz organizaciones no gubernamentales, hasta que se da la renuncia de Ricardo Becerra en la Comisión de Reconstrucción. También se da la salida de subcomisionados como Mauricio Merino, Katia D'Artigues y Fernando Tudela, que es cuando pues el gobierno de la ciudad le mete reversa y le enmienda la plana al órgano legislativo, en un momento que ya había mucha tensión y muchas voces y muchos señalamientos en contra de estas atribuciones que se habían autoasignado estos 3 diputados. La verdad es que ha habido mucho desaseo en el órgano legislativo sobre la manera en la que se aprueban las leyes. No existe este pues principio de parlamento abierto, no se conocen las discusiones de cómo se construye una ley. Vamos, esta reforma al presupuesto que se aprobó la semana pasada, el jueves, el miércoles en la noche, en una sesión de comisiones se aprobó en 10 minutos, en menos de 5 minutos, y en el pleno se aprobó en 2 horas. Entonces, esta es la forma en la que pues se aprueban las leyes en la Asamblea Legislativa, y después, pues sí, nos llamamos a sorpresa por el contenido de las mismas, de las que al inicio de las discusiones nadie conoce su contenido. Así es, y es un problema generalizado, aunque yo lo que me concentraría un poco también es al análisis quizá de quién perdió, quién ganó. Por ejemplo, lo que sí se pudo ver es, y ya había un como antecedente de que eso podría suceder, es, si recuerdas, el presupuesto de este año tuvo fricciones al presentarse, que no recibieron a Edgar Amador. Desde entonces ya se veía que se venía dando una disputa entre los diputados, en este caso estos diputados que también tienen injerencia o gobierno en delegaciones, porque ellos alegaban que en el ejercicio anterior Edgar Amador pues utilizó los recursos de una manera distinta a la que ellos esperaban, les frenó proyectos y parece ser que quisieron aplicar una venganza con esta redacción en la que ellos le quitaban una facultad. Y por una parte, pues la jefatura de gobierno la dejó pasar. Al final la deja pasar y no es hasta que estalla este conflicto, pero es un conflicto en el que quien queda en el aire pues es Ricardo Becerra, por ejemplo, una posición clave de Salomón Chertorivsky que deja ese espacio libre, que por supuesto es un lugar muy importante, que será un lugar incluso transeccional, porque es lo que se piensa que dure la reconstrucción, y pues eso fue el resultado o el saldo de esta batalla política en la que pues el jefe de gobierno y los diputados quedan en las mismas. Al final el jefe de gobierno será quien defina el futuro de estos 8,000 millones de pesos, y mientras se queda esa vacante en este nuevo espacio y pues lo lastimado también para los damnificados, ¿no? Algo que los diputados han querido matizar es este pleito con el gobierno de la ciudad. Lo han querido ver como una bronca con Edgar Amador, secretario de Finanzas, a quien derivado de esta reforma se le asignan todas estas atribuciones que tenían esos 3 legisladores. Ya como yo lo veo, la bronca no es con Edgar Amador, secretario de Finanzas, el pleito es más arriba con Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, y el distanciamiento es con él, porque Edgar Amador no se manda solo. Al final de cuentas, pues Edgar Amador envía un proyecto de presupuesto avalado, suscrito por el jefe de gobierno, y es la iniciativa que manda que le enmienda la plana a esos 3 legisladores, viene firmada por el jefe de gobierno. Entonces es ahí donde está la disputa, el jaloneo, que va más allá de un tema pues no solo presupuestal, también involucra un asunto político y de proyecto a futuro de todos los involucrados. Así es, se da esto en un momento coyuntural donde ya se está acabando prácticamente el gobierno de Miguel Ángel Mancera, donde estos diputados también ya se van a una campaña, aunque van dentro del mismo proyecto, y también se da toda esta pues batalla dentro de un contexto en el que hay quienes están buscando cómo capitalizarlo políticamente, como es el caso de Morena, aun cuando tuvo su responsabilidad al no prever que se estaban extralimitando, y se cierra un capítulo que también es importante. Con esta reforma pues queda sin efecto la acción de inconstitucionalidad que se había llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reorientar estos recursos, ¿no? Así es, la Corte pues tendrá que desechar ese recurso. Así es, pero lo que sí no ha faltado es quién se monta en el tema, ¿no?
No ha faltado, y ese es Miquel Arreola, que pues aunque estamos en intercampañas, las precampañas terminaron el 11 de febrero, y no pueden los precandidatos, casi candidatos, hacer llamados al voto, hacer pronunciamientos sobre su plataforma. Lo que ha hecho Miquel Arreola es que tiene reuniones privadas con ciertos sectores de su propio partido, con organizaciones sociales, no invitan a medios o invitan a algunos cuantos, y después cuando termine el evento su equipo de prensa difunde un comunicado, difunde audios de entrevistas, difunde audios de los discursos o videos de los discursos, y es así como Miquel Arreola sigue presente mediáticamente, por lo menos, en la agenda de la Ciudad de México, muy al contrario de sus adversarias, Alejandra Barrales, quien de plano no ha tenido un solo evento, pues ni público-privado, como querramos llamarle. Se han resguardado. Y así es. Y pues Claudia Sheinbaum, que también ha tenido esporádicas referencias acompañando a López Obrador, por ejemplo, en la toma de protesta como candidato del Partido Encuentro Social a la presidencia. Es todo, pero Miquel Arreola sí ha estado teniendo eventos a diario. Y en uno de estos eventos, la semana pasada, y a propósito de este tema, Miquel Arreola acudió a la FEPADE a presentar una denuncia penal en contra de los diputados Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero, al acusar que estos legisladores estaban intentando hacer un uso político electoral de los recursos de la reconstrucción derivado de estas facultades que se autoasignaron en el presupuesto de egresos 2018. Y así es como Miquel Arreola habla, pues, al presentar esta denuncia ante esta Fiscalía de Delitos Electorales. El día de hoy, pues, acudimos ante la justicia en dos vías. Primero, a partir de esta Fiscalía de Delitos Electorales, se le asignaron facultades ejecutivas del presupuesto a tres diputados de la Asamblea, y aquí leo sus nombres: Leonel Luna Estrada, Jorge Romero Herrera y Mauricio Toledo Gutiérrez. Queremos denunciar que esos recursos, a partir también de un oficio que se dio a conocer la semana anterior, 1,000 millones de pesos de esos recursos se le solicitaron a la Secretaría de Finanzas para asignarlos a la delegación Coyoacán, directamente para que se gastaran en diversos elementos que no tienen absolutamente nada que ver con la reconstrucción. Pues mira, estaremos nosotros muy atentos, estaremos trabajando y gestionando para que esto se esclarezca, pero es muy importante dejar un precedente, que los recursos para una reconstrucción no pueden ser mezclados para efectos electorales, que lo que da mucha preocupación es que apenas se ha avanzado en un 11% en la demolición. Hoy la gente no sabe qué va a pasar con sus viviendas. Vamos a ver en qué termina esta denuncia de Miquel Arreola. Mi percepción es que solo lo hizo por montarse en el tema. La verdad es que no se encuentra o no se halla ningún vínculo que pudiera afirmar que hubo un desvío de recursos, porque son recursos que no se han ejercido y que quizá sería muy complicado confirmar esta teoría de Miquel Arreola, pero ahí lo deja. Lo que sí es que el tema de la reconstrucción pues ha dado pie a que se generen nuevas iniciativas ciudadanas para poder reencauzar este tema, en el cual ya se cumplieron 5 meses. Hay una sospecha de organizaciones no gubernamentales quienes señalan que sí ya se ha empezado a hacer uso de esos recursos derivado de estas facultades que se autoasignaron y que finalmente se eliminaron de estos 3 diputados. Hay una exigencia de organizaciones no gubernamentales a que Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero transparenten su actuar en los primeros meses de este año, y si con base en esas facultades en su momento dirigieron recursos a rubros que nada tenían que ver con la reconstrucción. Leonel Luna ha dicho que no es facultad de la Asamblea Legislativa transparentar esto, que es facultad de la Secretaría de Finanzas. Mientras eso sucede, estas organizaciones, como el colectivo Ciudadanía 19S,
ha presentado, con el apoyo de diputados locales del PRI, del Partido Verde y de Morena, una iniciativa de reforma a la ley de reconstrucción. Consideran que la ley aprobada el año pasado debe tener modificaciones importantes para por lo menos que los damnificados tengan un lugar en la Comisión de Reconstrucción, que sean 2 lugares para representantes de damnificados, 2 lugares para la iniciativa privada, 2 lugares para la academia. Lo que también señalan es que en la ley de reconstrucción haya mecanismos claros de rendición de cuentas y de transparencia para evitar que se presenten este tipo de señalamientos como los que se han dado con Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero. En una conferencia de prensa acompañada de diputados del PRI, del PBM y de Morena, Mónica Tapia presentó esta iniciativa y señaló algunos aspectos importantes de la misma. Edificios e infraestructura pública. Y desglosamos cada uno con mucho mayor detalle que lo que está actualmente en la ley de reconstrucción, porque en la plataforma pues vemos muy poco detalle de lo que se necesitaría en términos, uno, de datos abiertos, es decir, que esto pueden ser descargables, articulados, etcétera, como bases de datos, básicamente un Excel y no un PDF, esa pudiera ser la forma como se aterriza. Y en el términos de la infraestructura pública, sí queremos saber cómo están las escuelas, que hemos estado oyendo muchísimas historias que no sabemos cómo está la información, obviamente hospitales y clínicas y centros de salud, transporte público, infraestructura de agua y el patrimonio cultural que tenemos en esta ciudad. Si no tenemos este detalle, entonces estos presupuestos que de pronto salen como démosle tantos millones al sistema de aguas o a cultura, no sabemos realmente si es suficiente o insuficiente. Entonces queremos en ese sentido un censo detallado, público y en datos abiertos. Vamos a ver en qué termina esta propuesta ciudadana. Ya se les había hecho la invitación de que se puedan sumar desde esta reforma que hicieron al paquete presupuestal. Seguramente será un tema que se aborde del 15 al 30 de abril, los diputados, a ver si le ponen atención y si hay una manera de reencauzar este tema de la reconstrucción a partir de la salida de subcomisionados y poder encontrar este punto ciudadano donde los damnificados sobre todo puedan estar al tanto de lo que las autoridades van a hacer con esos casi 14,000, 15,000 millones de pesos que se designaron para la reconstrucción. Ahí lo que hay un debate es si son 14,000 millones o 7,000. Es importante destacarlo. El partido Morena señala que son 14,000 porque se suman 7,000 millones asignados directamente en el presupuesto a distintos rubros en materia de reconstrucción, más otros 7,000 asignados a través del presupuesto de delegaciones políticas. Ese es el argumento Morena. El argumento del PRD y de sus aliados, del PAN, es que son solo 7,000 millones, no incluyen ahí el presupuesto asignado a través de las delegaciones políticas. Sí, el presupuesto que se discutió y que se aprobó en la Asamblea Legislativa para otros rubros, más el apoyo también federal, ¿no? Sí, así es. Ahí están esos recursos, pues ya sabremos. Lo que sí es que es un tema que generó mucha polémica y confrontación. Estaremos viendo si esto se reencausa en los próximos días. Por lo pronto, pues comentarles que en lo electoral, en la capital del país, cambió un poquito el escenario de lo que teníamos todos como previsto, con la llegada de nuevos cuadros, nuevas figuras polémicas que saltan a la palestra y van a entrar a la contienda del 2018 en la Ciudad de México, ¿no? Sí, se va a abrir una cartera muy importante de aspirantes que la verdad yo lo único que creo es que van a confundir más al electorado porque son muchos aspirantes al cargo de jefe de gobierno. Tenemos pues por una parte a Alejandra Barrales de la Coalición por la Ciudad de México al frente, tenemos a Miquel Arriola por el PRI, tenemos a Claudia Sheinbaum por el partido Morena, con la alianza que tiene con el PT y con el partido Encuentro Social. Tenemos a candidatos o aspirantes independientes que ahí dependerá de la determinación del Instituto Electoral si obtienen o no el registro, como son José Luis Luege Tamargo, como son Javier González Sirión, y pues también tenemos a otros aspirantes que están luchando, como son Marco Rascón del Partido Humanista y Purificación Carpinteiro
del partido Nueva Alianza, pero incluso podría haber más, porque me viene a la mente que también hay precandidatos o aspirantes a jefe de gobierno por la vía independiente, como Pedro Pablo de Antuñano, muy cercano a Ricardo Monreal. Entonces, podríamos tener una boleta electoral a candidatos a jefe de gobierno, más de 7 aspirantes. Y el Partido Verde, que no ha dicho también. Y el Partido Verde, ¿no? así que es. podría en los próximos días presentar algún candidato a la jefatura de gobierno. En algún momento se había planteado que se iba a sumar al frente por la CDMX, esta alianza que se podría dar en la ciudad. Históricamente han sido los aliados incondicionales del PRI. Esta vez pues todavía no se suman, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, en el caso del Partido Nueva Alianza y del Partido Humanista, están jugando tanto con Purificación Carpintero como con Marco Rascón, porque evidentemente lo que buscan es mantenerse el registro local como partidos políticos, que sea una votación de más del 3%, ¿no? de la votación efectiva en la ciudad, que ellos puedan tener el más del 3% para no desaparecer en la capital del país, aunque pues yo lo que creo también es que en algún momento, si no levantan, podrían declinar en favor de alguno de los candidatos fuertes, porque pues Purificación Carpintero, perdón, pero en la Ciudad de México, ¿quién la conoce? Y Marco Rascón, la verdad es que se me hace un discurso y aunque es un personaje que pueda traer muy buen análisis político de la ciudad y mucho conocimiento desde el sismo del 85, y creó figuras de luchadores sociales emblemáticas como Superbarrio, hoy la verdad es que creo que es una posición bastante anacrónica la de Marco Rascón. Pues vamos a ver, ya que lo mencionas, cómo fue su toma de protesta del Partido Humanista. Protesta, hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes electorales, los estatutos, declaración de principios y programa de acción del Partido Humanista en el desempeño del candidato a jefe de gobierno. Sí, protesto. Si así fuere, que el partido se lo reconociere y que si no, se lo demande. Coordinador de la Junta de Gobierno del Partido Humanista, Luciano Jiménez Canota, amigas, amigos de los medios de comunicación, compañeros, miembros de esta Junta de Gobierno. Quiero decirles que esto es parte de un proceso histórico que tiene que ver con las aspiraciones, las convicciones, las ideas, los sueños de muchos de los habitantes de la ciudad, que no tiene que ver únicamente con esta elección, sino justamente con un tiempo donde el drama, a veces la tragedia de la ciudad, pero también la necesidad de cambiar y transformar, se han hecho presentes. Ahí está Marco Rascón, ese es el discurso que él trae de que se viven momentos muy importantes en la Ciudad de México, y por eso él dice ser la mejor propuesta, la más orientada a la izquierda, por este padrinazgo que siempre ha tenido de Cuauhtémoc Cárdenas, de sentirse como la izquierda más pura, ¿no? De venir de estos movimientos sociales, pero como dices, estamos por ver quizá algunas modificaciones. Hay que recordar también que Purificación Carpintero sí jugó alguna vez por un distrito en Iztapalapa, fue diputada por Iztapalapa, pero cuando el PRD tenía la opción de poner a cualquier candidato y llegaba, ¿no? Y así, pues quizá en Iztapalapa es donde no quedó rastro del trabajo de Purificación Carpintero como para poder ahorita venir a querer sumar al electorado de la capital del país. Y también recordar que el PRD, o más bien, sí el PRD, pero en esta coalición por la CDMX al frente, le dieron a Jorge Gaviño, que está vinculado a Nueva Alianza, una candidatura para disputar por Iztapalapa. Entonces es una pieza que quizá nos deja ver esta posibilidad de que haya una declinación y empiecen a fortalecer este proyecto del frente, ¿no? Sí, aunque ahí pues podría tener y tendrá un peso clave el magisterio, pero recordemos que tan solo en la Ciudad de México
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que digamos que es la base política del Partido Nueva Alianza, pues no es muy fuerte. En la capital del país, quien es fuerte es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que históricamente las secciones 9 y 10 son, digamos, las que han mantenido aquí un cacicazgo político en la Ciudad de México, y que pues no creo que vayan a luchar y vayan a darle su apoyo político electoral a Purificación Carpintero. No, y además un partido que ya en gran mayoría se pasó a Morena, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues la verdad se está desfondando, ¿no?, ese apoyo que podría ser para ella. Y en el caso del Partido Humanista y de Marco Rascón, pues yo no veo que, por ejemplo, figuras que forman parte de un colectivo en el que él también está, el de Cuauhtémoc Cárdenas, de Por México Hoy, pues se vayan a sumar. Ya tienen ahí sus preferencias políticas y su corazón latiendo hacia otros rubros, como Alejandro Encinas, que está por el Partido Morena, y muchos otros que también... Ledo, en la plurinominal. Así es, que también están compitiendo por el Partido Morena. Entonces, la verdad es que esos, en este momento, precandidatos tienen un futuro muy incierto, igual que algunos independientes, como José Luis Loeje, quien, por cierto, tuvo el apoyo, o más bien una resolución favorable de parte del Tribunal Electoral para contar con 15 días más para obtener las firmas, las casi 78,000 firmas que requiere para obtener el registro como candidato independiente a jefe de gobierno. Y Javier González Sirión, pues su organización Podemos Juntos está en la mira de la autoridad electoral, porque muchos de sus aspirantes a diputados y alcaldes, pues está la sospecha de que falsificaron firmas para obtener el registro como candidato sin partido. Una conducta que, por cierto, es un delito electoral y de la que el INE ya le dio vista a la FEPADE para que investigue, y que incluso muchos de esos aspirantes podrían hasta terminar en la cárcel. Ya veremos en qué concluye esta historia del 2018. Ahí les dejamos el retrato hasta esta semana de febrero, a unas semanas de que inicien las campañas formalmente en la Ciudad de México. Vámonos a Agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en Agenda en Ciudad Capital. Gracias por seguir con nosotros. Pues esta semana también pinta algo activa, a pesar de que estamos en periodo de intercampaña. Sí, bueno, en la Asamblea Legislativa no se espera nada de mayor importancia después de que los diputados aprobaron en 2 horas esta reforma al presupuesto de egresos. Lo que sí es que hay otras agendas alternas, que por ejemplo destaca la presentación de un estudio sobre mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en el proceso de reconstrucción. Este estudio lo presentará el doctor Mauricio Merino, la maestra Liliana Veloz y Jaime Hernández este día, hoy al mediodía, en el CIDE. Por otra parte, pues como ya comentábamos, aunque son procesos de intercampaña y los aspirantes pues no tienen o no pueden tener muchas actividades, Claudia Sheinbaum presentará hoy, o estará presente hoy también en la tarde, en la presentación del libro Las raíces del movimiento de regeneración nacional de Héctor Alejandro Quintanar. Este libro lo presentarán Alejandro Solalinde, la propia Claudia Sheinbaum, Irmeréndira Sandoval y Pedro Salmerón Sanguinés. Son parte de los temas que tenemos en la agenda, e independientemente de que Miquel Arreola seguirá muy activo mediáticamente en medios, ¿no? Claro, ahora vamos con Ilse Aguilar, que nos tiene la agenda del jefe de gobierno. Hola Luis y Alberto, un saludo al auditorio de Ciudad Capital. Informarles que esta semana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, presidió la inauguración del segundo foro del C40 con sede en la Ciudad de México, Women for Climate, donde mujeres líderes presentaron sus proyectos de ciudades sustentables ante las alcaldesas de distintas ciudades. Además, el mandatario capitalino anunció que continuará con sus cortes informativos en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Esta fue la agenda del jefe de gobierno. Un saludo, Luis, Alberto. Gracias a Ilse Aguilar por esta agenda, y bueno, así llegamos al final de Ciudad Capital. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, amigos. Como siempre, recordarles nuestras redes sociales. En Twitter es CapitalMX-, en Facebook y YouTube es CapitalCDMX. Nuestro portal de internet es capital-cdmx.org. Hasta la próxima.
México.